tardes a todos, días, dependiendo del país o el lugar donde esté llegando este estudio, que nos va a dirigir en esta ocasión Rafael Martínez Leiva, un miembro destacado de de las ramas de Puebla, podemos decirlo así, porque colabora con las dos, la Alfa y la HPV. Él fue presidente de la rama Alfa, me parece ser, ¿no? Rafa, Sí, y, correcto. y ha desempeñado una actividad muy intensa durante muchos años. También es tesorero de la Federación Teosófica Interamericana. O sea, su actividad abarca no solamente las actividades de la rama en Puebla, sino que presenta conferencias internacionales por este medio y ha visitado varios países en un transcurso de los años que ha tenido actividades. A la, Nos encanta que él esté aquí presente porque tiene una capacidad de presentar los temas que nos ayuda a comprender de una manera más fácil, vamos a decir, es más accesible, sobre todo cuando tenemos un público muy heterogéneo, ¿sí? Bienvenido, Rafa, como así te llamamos de cariño, y Gracias. está listo la presentación para que tú abordes el tema. Ok, gracias, Isai. Gracias a todos por su presencia. El tema que vamos a abordar proviene de una obra que se escribió hace 1000 años, según Internet, que se llama Pratia Viña Hridayam. El autor es un filósofo y místico de Cachemira, de la corriente filosófica de los Saivas, o sea, de Shiva, no dual. Y lo relevante de esto es que es con comentarios del doctor Taimni. La obra que tengo o de la que tomé esta presentación está traducida al español como El secreto de la realización directa, pero también observé que hay otras traducciones respecto a las palabras del sánscrito transliterado, que es Pratyaviña, quiere decir reconocimiento, y Dadayán en el corazón espiritual donde se ubica el ser. De tal manera que hay esta misma obra con el título de El secreto de la realización, o más bien el secreto del reconocimiento podríamos ampliarlo, de nuestra verdadera naturaleza. Antes de continuar o empezar la presentación de este trabajo, les pido me permitan hacer una invocación. Oh Maestro, amigo de todos los que buscan la verdad, ante ti me postro, a tu compasión apelo. He caído en este océano de nacimientos y muertes. Dirige hacia mí tu mirada y haz que participe de tu gracia suprema. Gracias. También antes de entrar ya al tema en sí, vamos a dar algunas enseñanzas de tanto del señor Buda como de la señora Blavatsky que nos permitan centrarnos en nosotros mismos. Nos dice así: no creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera porque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada porque así lo hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, solo porque ellas lo digan. No creas a los sacerdotes, no creas en mí. Cree únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen
del discernimiento y la voz de la conciencia. La señora Blavatsky en las notas Bowen nos dice, es totalmente inútil acercarse a aquellos que nosotros imaginamos ser estudiantes avanzados y pedirles que nos den una interpretación de la doctrina secreta. Si lo intentan, todo lo que nos darán serán interpretaciones exotéricas, recortadas y secas, que ni de manera remota se asemeja a la verdad. Aceptar tales interpretaciones significaría anclarnos a ideas fijas, mientras que la verdad yace más allá de cualquier idea que pudiésemos formular o expresar. Las interpretaciones esotéricas son todas muy buenas, dice la señora Blavatsky, y ella no las condena mientras que sean tomadas como indicadores para principiantes y no sean aceptadas por ellos como algo más. Se puede decir mucho sobre estas dos diapositivas, pero vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Solamente quería señalar estos dos llamados a que no tomemos a alguien como un gurú, un maestro, sino que está bien compartirnos estas enseñanzas, porque nos pueden ayudar a aclararnos algunas ideas, algo que no entendemos, pero hay que recurrir a nuestra propia conciencia a través de un esfuerzo mental y el desarrollo de la intuición. Ahora sí, como introducción, lo que de alguna manera ya comentamos, Pratyaviña Hridayam es un tratado del siglo XI escrito por el filósofo cachemir Keshavar Maharaj. Se indica que vivió en el año 1000 a 1050 y fue un teólogo de la escuela Pratyaviña, es decir, de la escuela del reconocimiento. Esta escuela es del saivismo de Cachemira y fue alumno de Abhinavagupta. Normalmente cuando se menciona algún filósofo o un místico, se remarca el nombre de su maestro para darnos una idea de dónde viene esa enseñanza. El chivaísmo, trika es de Trinidad. Trika es una filosofía práctica no dual. Esto nos quiere indicar que es de la Advaita, de la cual el maestro Sankara o Sankaracharya fue el principal apóstol, por decirlo así. Y esta filosofía, cuya finalidad es la autorrealización del individuo. El término shivaísmo deriva de Shiva, nombre dado a la realidad última o verdad suprema. Esto lo bajé de internet. Veamos qué nos dice el glosario teosófico sobre Shiva. Shiva es la tercera persona de la Trimurti o Trinidad Inda. Es un dios de primer orden y en su carácter de destructor es más elevado que Vishnu, el conservador, puesto que destruye solo para regenerar en un plano superior. Nace como Rudra, el Kumara. Aquí ya se nos una palabra familiar porque con frecuencia lo encontramos en los escritos de la doctrina secreta. Y Shiva es el patrón de todos los yogis, siendo llamado como tal Mahayogi, el gran asceta. En el glosario de las cartas Mahatma,
nos dice, Shiva es una de las tres divinidades más elevadas de nuestro sistema solar y en su carácter de destructor está por arriba de Vishnu, ya que él, Shiva, es la deidad destructora, la personificación de la evolución y el progreso, el cual es al mismo tiempo el regenerador, el que destruye las cosas bajo una forma solo para volverlas a llamar a la vida bajo otro tipo más perfecto. Esto viene en la doctrina secreta. Los Kumaras, los hijos nacidos de la mente. Esto nos indica que los Kumaras son una especie de Manasaputras. Estos hijos nacidos de la mente de Brahma, Rudra o Shiva. En lenguaje místico, Shiva, el rugiente y terrorífico destructor de las pasiones humanas y de los sentidos físicos. Los Kumaras, que siempre marchan hacia el desarrollo de las percepciones espirituales superiores y hacia el crecimiento del hombre interno eterno. Místicamente, los Kumaras son la progenie de Shiva, el Mahayogi, el gran patrón de todos los yogis y místicos de la India. En la imagen que tenemos, en la parte de adelante, vamos a pensar que representan los dos aspectos, el masculino y femenino de Shiva, por decirlo de alguna manera, o bien devotos de Shiva. Y al fondo, la imagen de Shiva bailando o en movimiento dentro de un círculo, muy representativo esa imagen, recordando que el movimiento es uno de los tres aspectos de lo absoluto: movimiento, espacio. El movimiento también se le conoce como aliento, el gran aliento. Ahora sí entramos a la obra y el señor Taimi nos comenta lo siguiente. Pratyaviña Iradayam es una de las obras maestras de la literatura oculta. Para darle al estudiante alguna idea del alcance y la grandiosidad filosófica de lo que su autor ha tratado de condensar en apenas 20 aforismos. Subrayo esto, remarco, 20 aforismos. Echemos un vistazo a vuelo de pájaro sobre el panorama de realidades internas señaladas en este valioso tratado. Aclaro, no vamos a ver los 20 aforismos. Trataremos de completar o abarcar los dos primeros aforismos, porque en ellos van los comentarios del señor Taimi, que nos ayuda a entender un poco más allá de lo que los mismos aforismos nos dicen. Esto le permitirá al estudiante apreciar, es muy importante apreciar y valorar las obras. ¿Y cómo los podemos valorar? Hacer un alto cuando encontramos alguna enseñanza que llame nuestra atención y tratar de reflexionar, de introyectar esa enseñanza en nosotros mismos y ver qué es lo que sentimos, qué es lo que percibimos. Esto le permitirá al estudiante apreciar más fácilmente el valor de este breve tratado como expresión maestra en forma extremadamente condensada del conocimiento esencial que un aspirante necesita para hollar el sendero del ocultismo práctico, para hollar el sendero del ocultismo práctico y para desarrollar la capacidad de extraer con su propio esfuerzo mental y penetración intuitiva los inmensos tesoros del saber oculto que apenas
se indican en este aforismo. Remarco, es necesario hacer un esfuerzo mental. ¿Quién hace ese esfuerzo mental? Para los que conocen y recuerdan la constitución septenaria del ser humano, considero que es del manas inferior con aspiraciones espirituales, un esfuerzo mental. Y si queremos llegar a lo superior a través del antacarana, del puente entre lo superior y lo inferior, es necesario desarrollar la intuición, la cual empieza con el discernimiento, esfuerzo mental y desarrollo intuitiva. Para el propósito de la realización directa de nuestra verdadera naturaleza espiritual, el estudiante no necesita adquirir un conocimiento detallado de cosmogénesis y los problemas filosóficos relacionados, sino únicamente aquel conocimiento fundamental y esencial acerca de la naturaleza del universo, que arroje luz sobre el proceso del envolvimiento o involución y los medios de obtener la liberación. Es necesario en cada enseñanza, en cada estudio, sacar lo esencial y fundamental del conocimiento que nos permita profundizar y percibir los medios para obtener la liberación, es decir, para la realización de nuestra propia naturaleza divina. Los tres primeros aforismos de este tratado dan en un giro magistral de pensamiento filosófico el origen y naturaleza del universo, en una forma muy condensada, pero tan claramente expuesta que cualquier aspirante puede comprenderla fácilmente. Desde luego, esta es la opinión del señor Taimi, para quien podríamos decir todo se le facilitaba. Seguramente era un alma vieja. Aquí en la imagen intento representar la naturaleza del cosmos y de aquel que ha logrado reconocer su propia naturaleza divina en la parte superior casi central. Y entramos al primer sutra o aforismo de la obra, a la cual el señor Gabriel Burgos, que es quien hizo la traducción al español, le llamó el origen del universo. Aquí en esta imagen están las palabras escritas en sánscrito y luego viene el sánscrito transliterado. Esta traducción originalmente se hizo del sánscrito al inglés por parte del doctor Taimi y ya posteriormente se hizo la traducción al español. Y el sutra dice lo siguiente: Siti Svatantra Visvasidi Hetu. No quiero aparentar que sé sánscrito. Si alguna palabra no la pronuncio correctamente, como seguramente lo es así, ofrezco disculpas. La traducción nos dice lo siguiente. Este aforismo es: la realidad suprema en su aspecto sit, o sea, como conciencia universal, absolutamente autónoma y completa en sí misma, es la causa fundamental de la manifestación al llevar un sistema manifestado hasta su señalada consumación. Veamos otra cita que encontré por ahí o traducción de este mismo aforismo. Es prácticamente la misma, pero que nos ayuda a ampliar. Dice: la realidad suprema
en su aspecto SID, o sea, como conciencia universal, absolutamente autónoma y completa en sí misma, es la causa fundamental de la manifestación, sostenimiento y disolución del universo. Brahma, Vishnu, Shiva. Señalada consumación es al fin del Manvantara, al entrar al Pralaya. Para comprender el significado profundo de este aforismo, nos dice el doctor Taimi en sus comentarios, es necesario tener en cuenta la doctrina oculta que dice que el universo manifestado es la aparición periódica de un fenómeno mental que emerge del estado inmanifestado de la realidad y después de cumplir su carrera, su cometido, se fusiona en la misma realidad. De aquello venimos, en ello vivimos y a ello retornamos, como lo menciona el apóstol Pablo. No es pues cuestión de crear, entre comillas, en el sentido ordinario, sino de proyectar de adentro hacia afuera y luego retraer de afuera hacia adentro, aunque en verdad no puede haber ni adentro ni afuera en una realidad que por ser un estado integrado abarca todo sin que nada pueda existir fuera de ella. Este es el principio de unidad. Y esto mismo nos lo dice la señora Blavatsky cuando nos habla de la analogía, de la ley de la analogía. Cuando al principio se menciona como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es en lo grande, es en lo pequeño. Solo hay una ley, solo hay un ser y aquello que lo ha producido es uno. Y no hay ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, ni grande, ni pequeño, porque todo es uno en la economía divina o algo así. La imagen de aquí, aunque antropomórficamente hablando, es para ilustrar el pensamiento que surge de adentro y hacia afuera y tiene su periodo de manifestación mental y luego retorna a nosotros. Surge una pregunta. ¿Es autónomo? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Svatantra? ¿Es autónoma la realidad que sustenta el universo manifestado o está atada a un determinismo rígido impuesto por las leyes de la naturaleza? Este no es el lugar para elaborar en detalle esta interesante pregunta filosófica. Resalto la pregunta. Es importante, insisto, en hacernos preguntas, inquirir, hacernos preguntas sobre lo que estamos estudiando cuando una enseñanza llama nuestra atención. Es como si la personalidad que tiene anhelos espirituales le preguntara a la divinidad en nosotros. Además, esta es una pregunta con frecuencia que se hace cuando se habla de la ley del karma y el libre albedrío. Y al parecer, cuando nos dice el doctor Taimi que no es el lugar para elaborar en detalle esta interesante pregunta, nos contesta el mismo. Pero es claro que según este aforismo, la realidad en su más íntima naturaleza es autónoma y libre de manifestar el universo
conforme a su voluntad, aunque la creación, entre comillas, el mantenimiento y la reabsorción del universo tienen lugar conforme a leyes inherentes al universo manifestado y por lo tanto deben ser también inherentes a esa misma realidad. Esto explica el orden que reina en el cosmos, sin el cual todo sería un caos. Subrayo que es autónoma y libre de manifestar el universo conforme a su voluntad. En el ser humano ya estamos hablando de Buddhi, de lo superior de Atma. Por su voluntad se manifiesta a través de Buddhi. Si este orden y modo de manifestación son inherentes a la naturaleza divina, y si la manifestación tiene lugar conforme a esta naturaleza inherente, entonces esto implica cierto grado de predeterminación. Pero esta clase de predeterminación puede coexistir con la autonomía, del mismo modo que la existencia de leyes naturales y rígidas pueden coexistir con la libertad de utilizar esas leyes para lograr resultados de nuestra elección. Para poder utilizar esas leyes naturales y rígidas es necesario conocerlas. Para tener resultados inteligentes que sean en beneficio de toda la humanidad y no solo de la humanidad, de todos los seres. Por ejemplo, a pesar de la ley de gravitación, podemos lanzar vehículos espaciales que, al llegar a cierta distancia, se independizan de la gravitación. Este es un muy buen ejemplo que nos da el doctor Taimi. De manera similar podemos hacer para revertir el proceso involutivo o bien para acelerar la evolución. Perdón. Tal vez hasta cierto punto, de manera natural, vamos evolucionando. Tendríamos que esperar hasta la séptima raza de la séptima ronda. Pero si conocemos las leyes, por ejemplo, la ley del amor universal, si conocemos las leyes, podemos acelerar el proceso, como ya lo han hecho algunos seres conocidos, como Gautama Buda, como el Maestro Jesús y otros más. De la misma manera, la conciencia existe en varias capas o niveles de conciencia que dependen de la densidad de la materia en que funciona. Cuanto más desciende la conciencia a niveles más densos de manifestación, más restringida queda su libertad y poder. Y aquí una imagen un tanto agresiva, pero necesaria para poder entender este párrafo. Utilizo al ser humano como microcosmos, una conciencia restringida por la densidad de la materia en la que está operando. Queda restringido su poder de libertad. No hay libre albedrío, podríamos decirlo aquí. Pero puede retrotraerse a sus niveles más internos y al hacerlo así, aumenta su libertad volitiva hasta que en el nivel más interno se vuelve absoluta. Incluso en los planos espirituales, su libertad es mucho mayor y crece firmemente
a medida que se acerca al centro de la realidad. Se verá, pues, que este estado más elevado de la realidad es el que es autónomo y no sus expresiones en la naturaleza o materia, es decir, en Prakriti. ¿Qué diferencia entre las dos imágenes? En una, la primera, donde la mente está perturbada, y en la segunda, donde hay una mente serena, ecuánime, que no se altera ni con el éxito ni con el fracaso. Continúa el señor Taimi en sus comentarios. La mónada o espíritu individual, por ser una expresión de la realidad suprema, es libre en su naturaleza más íntima, pero al quedar envuelta en la manifestación, su libertad queda restringida y cuanto más bajo sea el nivel al que desciende, mayor será esa restricción. Este proceso de restricción progresiva se revierte gradualmente con la evolución de la conciencia hasta que recobra su libertad inherente, cuando vuelve a alcanzar la plena comprensión de la realidad en la cual tiene su centro. Esta imagen, conocida por todos ustedes, así lo considero porque se ha presentado en más de una ocasión, nos da, aunque sea una pequeña idea de esto en la parte superior de los logos o logoi, en donde en el tercer plano mental está la mónada universal o Mahat, y de donde surgen como chispas divinas, destellos de esa mónada, y ahí venimos todos en la involución hasta que llegamos al reino humano, en donde adquirimos individualización, adquirimos la mente y necesariamente participamos directamente en nuestro proceso evolutivo, si es que sabemos utilizar inteligentemente la mente, guiado por la voluntad, el discernimiento, para trascender el nivel del reino humano y pasar al reino suprahumano. El objeto de la realización directa es recobrar esta comprensión por medio del reconocimiento o realización de su naturaleza real, con la cual se obtiene la libertad absoluta implícita en la liberación o Jivamukti o Jivamukta. Jivamukti es la mónada o espíritu individual, si lo quieren llamar así, que se ha liberado. Es el caso del señor Gautama Buda, que fue un Jivamukta o Jivamukti, el que lo alcanzó ese nivel por esfuerzos propios. Y también se indica que fue un avatara, pero ese ya corresponde al misterio del Buda. Continuamos con el mismo aforismo. Dice, nótese la profunda significación de la palabra siddhi, que implica el proceso total de la manifestación, desde el principio hasta el final. Conforme a la doctrina oculta, el universo manifestado no solo aparece periódicamente, sino que sigue su curso de acuerdo con un plan que está presente en la mente divina y que se desenvuelve conforme a la ideación divina. Solo cuando la conciencia de un individuo es capaz de hacer contacto con la mente divina, se da cuenta cabal del funcionamiento de esa mente y conoce el esplendor de las realidades internas que están ocultas en los planos espirituales, respaldando el funcionamiento
aparentemente sin propósito y caótico del universo físico. Este es el propósito de la liberación, del reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina. La palabra Siddhi nos es hasta cierto punto familiar porque se menciona desde luego en varias obras teosóficas y donde se resalta en la voz del silencio, que se nos habla de los siddhis inferiores. Siddhis son poderes. También Sakti lo podemos relacionar. ¿Y qué es Sakti? De manera muy general, no vamos a entrar a los detalles, habría que ir a la enseñanza misma, pero algo que recuerdo sobre Sakti es que es el poder de la voluntad de manifestar las ideas. Si lo aplicamos a la divinidad, sería el poder de la voluntad divina para manifestar la ideación cósmica. Pero nosotros participamos a través de esa mente, participamos de ese poder a escala. Nada más hay que tener cuidado con los idis inferiores que nos advierte la voz del silencio. No busquemos los poderes. Ellos llegarán cuando deban llegar, cuando estemos capacitados, cuando seamos dignos. Pero aquí nos está ya indicando de ese poder divino. Es necesario dar una explicación sobre el uso de la palabra Siti, tanto como realidad como base del universo manifestado. La palabra Siti deriva de la palabra Sit y se refiere a uno de los tres aspectos de la realidad designada en sánscrito como Sat, Sit, Ananda. El mismo doctor Taimi en otra obra nos comparte esta imagen. En la parte superior un triángulo de Sat, Sit, Ananda. Podríamos decir que es la parte del espíritu que se proyecta en la materia. Estas tres tamas, rajas y sattva, son atributos de la materia, de Prakriti. No vamos a entrar en esta explicación porque vamos a seguir con la obra mencionada. El aspecto de Sit es la raíz del principio mental y la mente es la base de la manifestación, de suerte que cuando queremos hacer resaltar aquel aspecto de la realidad suprema, que es la causa instrumental de la manifestación, usamos la palabra Siti para distinguirlo del aspecto Sat que permanece inmanifestado en el trasfondo y que es la raíz del principio de la voluntad divina que se expresa como poder divino. Continúa el señor Taimi. Cuando Shiva, cuya naturaleza esencial es Sat, la verdad suprema y total, tiene como voluntad que el universo se manifieste, entra en actividad el aspecto Sit y toda la manifestación comienza y prosigue hasta que el universo es reabsorbido en su conciencia al llegar la hora del pralaya. Aquí vamos a hacer un paréntesis para ver lo que nos dice el maestro Kutumi en una de las cartas con relación a Shiva. El adepto ve, siente y vive en la misma fuente de todas las verdades fundamentales, la esencia espiritual universal de la naturaleza. Shiva, el creador, el destructor y el regenerador. Desde luego que la imagen a la derecha es antropomórfica, que es necesario en ocasiones utilizarla para transmitirnos una imagen, pero no hay que quedarnos con la imagen, porque estamos hablando del mundo divino y sin forma.
como una energía inteligente dirigida al progreso del universo, manifestación, desarrollo y progreso del universo. Continúa el doctor Taimi. La manifestación tiene su base en la ideación divina, está respaldada por la voluntad divina y se expresa conforme al plan divino. La realidad, que es la causa instrumental de esta cosmogénesis, se designa en este tratado como Siti. Entramos al segundo aforismo, que es indicado como la naturaleza de la manifestación. Svechaya, Svavitu, Bisman o Milayati. Esta realidad que emerge como poder divino, despliega sobre el telón de su propia conciencia el universo manifestado por su propia voluntad independiente. Aquí a la derecha, la imagen, intento transmitir la idea de esa conciencia divina que se despliega como un telón, en donde por su propia conciencia el universo es manifestado. Consideremos el círculo con los globos A, B, C, E, F, G y abajito el D para indicar que es el plano inferior de todos como el universo manifestado. Y ahí vamos nosotros, con todos los reinos. O bien, si lo quieren ver, a partir del tercer logos, en esa misma conciencia divina. He aquí una manera sumamente clara y gráfica de indicar la naturaleza de la manifestación, su relación con la realidad inmanifestada de donde emerge y de enfatizar la libertad inherente y esencial del espíritu cuando tiene lugar la manifestación. La frase es Svechaya, por su propia voluntad independiente, afirma inequívocamente la autonomía del espíritu. Esta conciencia divina no es solamente el trasfondo del fenómeno mental sobre se perciben los fenómenos, ni es solamente la luz que ilumina ese fenómeno mental, sino que es también el telón sobre el cual se proyectan estos fenómenos como un universo manifestado. La siguiente diapositiva nos arroja un mayor entendimiento a lo que acabamos de leer. Voy a volver a leer este párrafo último. Esta conciencia divina no es solamente el trasfondo del fenómeno mental sobre el cual se perciben los fenómenos, ni es solamente la luz que ilumina ese fenómeno mental, sino que es también el telón indicado por este rectángulo, es lo que pretendo indicar aquí como telón, sobre el cual se proyectan estos fenómenos como un universo manifestado. Es necesario tener en cuenta dos puntos importantes. El primero es que la proyección del universo sobre el telón de la conciencia y también su percepción por individuos conscientes a la luz de la conciencia se deduce directamente de la doctrina oculta de la realidad una, la cual se explica con el ejemplo de la luz que es a la vez el iluminador, lo iluminado y la iluminación. Con esta imagen que Isa nos ha compartido una y otra vez, podemos ilustrar lo que se dice en el párrafo. Detrás de esta luz está el iluminador. Y lo iluminado es todo el universo manifestado y a la vez la luz es la iluminación misma. La palabra telón, entre comillas, se usa metafóricamente para indicar este papel sutil de la conciencia y no es fácil captar la idea subyacente
pero si tratamos de entender su significación profunda, pero si tratamos de entender su significación profunda, veremos que representa de un modo gráfico y efectivo el modus operandi de la manifestación. El segundo punto es que el uso de la palabra sánscrita humilayati despliega es también muy apto y describe en forma poética, el proceso del desenvolvimiento del universo luego de aparecer en la manifestación. El universo ya existía potencialmente en la conciencia divina y aparece y sigue su curso señalado conforme al plan divino, de la misma manera que una pintura enrollada aparece al desplegar el rollo. Bueno, aquí intento representar esto a través de esta imagen, en donde tenemos este telón. Hay otras palabras también para lo mismo. Y aquí el universo manifestado. Ya estaba potencialmente, cuando está enrollado ese telón, ya estaba en el pensamiento divino. Y todo sucede conforme al plan divino. El uso de los verbos desplegar o desenrollar sugiere claramente que lo que aparece en etapas sucesivas de tiempo y espacio ya estaba presente inicial y potencialmente como un todo, y que no es sino cuestión de que lo oculto se haga visible o perceptible. Y viene una pregunta: ¿cuál es la naturaleza original de este universo potencial que aparece en este modo, de este modo, y por un proceso dinámico, y que a través de sucesivas etapas se vuelve manifestado y perceptible? ¿En dónde es perceptible para nosotros? En el plano físico. Detectamos la parte física del universo, pero no percibimos en los planos superiores, salvo aquellos que ya han trascendido el plano físico o pracrítico. De acuerdo con el ocultismo, es el resultado de la ideación divina, y su manifestación en los planos inferiores es como un espectáculo de sombras chinescas que refleja y expresa de modo incompleto, imperfecto y sucesivo lo que está ocurriendo en forma verdadera y perfecta en la mente divina. Y esto nos lo platica Platón en el mito de la caverna. Aquí están las sombras chinescas, que es una proyección de imágenes, las cuales son la proyección de otras realidades. Y así vamos de proyección en proyección. Y hay que liberarnos del condicionamiento de la materia y todo lo que ella conlleva para retornar y ascender a la conciencia universal. En realidad no es despertar la conciencia. La conciencia es, los que necesitamos despertar somos nosotros. Despertar en la conciencia universal. Es difícil captar la naturaleza del plan y de la ideación que existe en la mente divina. El intelecto humano no puede captarlo, solo puede percibirse directamente cuando la conciencia, en su receso gradual hacia su centro, insisto esto, en su receso gradual hacia su centro, va dejando el mundo de la manifestación y entrando al mundo de la realidad. Y con esto concluyo esta, por decirlo así, primera parte, y les agradezco por su tiempo, paciencia y tolerancia. Tengo un video que de manera muy sencilla,
Y a modo de meditación, podría darnos una idea de esto. Si me permiten compartirlo, Sí. con mucho gusto lo hago ahorita o bien después de las preguntas y No, comentarios. de una vez, Rafa. Bueno, dejo de compartir este.
Eso es todo. Por si hay preguntas. Sí, no, les pido que por favor no hagan preguntas que no puedo responder. Es cierto. No pueden comentar, preguntar. Estamos en un mundo de opiniones. ¿El video está en YouTube? Mira, José, me gusta escuchar tu voz. Es un video, sí, debe de estar en YouTube, no es que no tengo la página, pues son videos que bajé hace como 10 años y no se me ocurrió anotar la página. No hay problema. Está bien. Gracias. Hay una No, pregunta gracias a ti por todas las cosas que nos brindas. Sí, magnífico, Rafa. Hay una pregunta de Enrique Choi. Sí, adelante, Enrique. Sí, yo quería preguntar, miren, en el Vaishnavismo la finalidad es, digamos, conseguir la conciencia de Vishnu, ¿no? En este caso, ¿se puede conseguir la conciencia del señor Shiva? Bueno, podemos cambiar los nombres, como decía nuestro hermano Gaspar, la palabra no es la cosa. En realidad, según si son seguidores de Shiva, si son seguidores de Vishnu, de Brahma, del Espíritu Santo, qué sé yo, es la misma conciencia, porque la conciencia es una. Desde luego que estoy dando solamente una opinión de lo que se me viene a la mente ahorita, porque no soy experto en el hinduismo ni en los Vedas. Solamente comparto una enseñanza que de alguna manera llegó a mí en forma de un librito de alguien que tuvo que dejar la ciudad de Puebla y dejó sus libros y nos dijeron quién quiere esto, quién quiere el otro, a través de una aportación voluntaria y me encontré con este librito, El secreto de la realización directa y me llamó la atención y es lo que comparto, pero no puedo ir más allá en el conocimiento del brahmanismo. Bueno, siento mucho no darte una respuesta más cercana a la realidad. Gaspar hablaba mucho de ese libro de Taime. Él quería mucho a Taime, lo admiraba mucho. Y nos hablaba mucho de ese libro de Taime. Pero después de esa musiquita, Rafa, me siento muy relajada. Sí, Igual estoy, en sí. la mente no me pasan muchos estos pensamientos. Yo creo que lo importante de esta presentación es que esa obra yo también la tengo en inglés y pocas veces la he consultado, soy honesto porque no me he metido. Con esto haces que, pues que muchos que estamos interesados podamos hurgar más en esta obra de Taimi. Parece pueden esclarecer los aforismos que tú comentas. Y yo creo que alguna vez Ravi Ravindra dio una conferencia en Adyar sobre el tema, pero también fue igual, ¿no? Se basó en uno o dos aforismos o tres, porque eran varios días. Y no dio más porque pues no, se tendría que ahondar y tener cierto bagaje. Pero esto lo que hará es que nos despertarás el interés de buscar la obra y estudiarla o darle una lectura más a fondo. Y en la segunda parte que tú propones, nos va a encantar que nos muestres otros elementos de esta misma obra. Pues para mí es magnífico que podamos, a través de estas conferencias, tener acceso a obras que hemos dejado de lado por centrarnos en otras. ¿Sí? Gracias por eso, Rafa. Gracias a ustedes. Si tienen la versión en inglés, está más completa, trae cosas o conceptos que no trae la traducción al español. Ojalá y supiera eh, inglés para poderles transmitir esas otras cosas, pero bueno, así es esto. Transmito aquello que recibo y para mí es por el momento más que suficiente. Pero sí, si tienen la versión en inglés y saben inglés, pueden ampliar toda esta enseñanza. Muy bien. Muchas ¿Hay gracias. más preguntas? No sé.
Si ves algunas, Carolina, ¿no ves? No, no hay Sí. preguntas, felicitaciones. Oscar dice, Sí. muchas gracias, Rafa, excelente presentación y aportación, un gran abrazo. Gracias, Oscar. Maru también dice bendiciones, Rafa, gracias. Bermari, qué Gracias, hermoso Maru. trabajo. Iván Leonardo también, gracias, Rafa. Rosa Irene, María del Carmen, Gustavo Enrique, Georgina. Pues muchas felicitaciones. Sí. Sí, gracias. Me ubicaste, Rafa, con la que Sí. resumió todo en poquitas palabras, Annie Besant, que todo aquel que piense, que se sienta uno contigo, sienta que somos uno con todos los demás. Ujú. De Uno de, hecho, perdón, de hecho, este video así eh, le puse ese nombre para identificarlo, el principio de unidad. Mm, En el original no sé cómo esté el nombre del video, pero así se me ocurrió también. Gracias, José, por eso. gracias. En esta obra, Taimi es bien profundo y uno se identifica en esa profundidad. Y por eso, después que pusiste la música, entonces se hace más espléndida la profundidad, porque en esta obra Taimi es bien profundo. Y te agradezco enormemente, Rafa. Sí. Gracias a ti por todo lo que haces por la teosofía. Ay, que La humanidad. tomaría poder hacer más, manito. Hay que aprovechar la encarnación y no desperdiciarla. Ellos nos necesitan. Gracias. Y tú también hace mucho. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a despedir ya de Rafa, agradeciéndole su colaboración con este estudio de la doctrina secreta. La semana que entra tendremos a Oscar, al doctor Oscar, también colaborando con su semilla para estas aportaciones y que puedan dar una visión, vamos a decir, más amplia del estudio de la doctrina oculta. Y además tengan otros estilos, que es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Diferentes estilos para presentar temas de esta línea. Pues gracias, Rafa, de verdad, por tu esfuerzo y porque, pues sí, requiere para poder entender esa obra, cierta bagaje ya del estudio de la doctrina oculta y lo hiciste muy accesible. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos.